Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Le doy la cordial bienvenida al doctor Vázquez. Doctor Vázquez Howard, para que vea mi inglés. Howard Schultz. Bien, todo bien, comandante, ¿usted? Todo bien, gracias a Dios, cada vez más joven, con más energía, gracias a la sobredosis de maca a la que me estoy sometiendo. La única manera de mantenerme... El famoso Viagra de los Andes. El Viagra andino, así es. ¿Usted no ha tomado así sistemáticamente nunca? No. Es bueno para mejorar en amplios sentidos, no solo en el plano afrodisíaco. Le informo, haga la prueba. Bueno, hace mucho tiempo nos venimos preguntando, desde que Trump ganó las elecciones, en realidad perdió las elecciones, pero llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué iba a pasar con la política que impulsó Barack Obama hacia Cuba? Que incluyó además una histórica visita de nuestro amigo Barack Hussein a La Habana. Exactamente, hubo 3 encuentros entre Raúl Castro y Barack Obama en Cumbre de las Américas, luego en esa visita histórica, y además la apertura de embajadas en ambos países. Fueron realmente 2 hitos. También John Kerry, el jefe del Departamento de Estado de Barack Obama, también visitó previamente al presidente Cuba y bueno, fue saludado por prácticamente todo el planeta. Lo que sí no interrumpió fue el bloqueo económico. Bueno, vamos a ver ahora entonces y a ver si podemos dilucidar ese tema de qué pasa con la llegada, ya pasaron varios meses, de Donald Trump al poder en Gringolandis. Antes de continuar, hace como 15 grados bajo cero en las calles de La Paz. Si mi amigo Maduro pudiera apagarnos el aire acondicionado, yo se lo agradecería grandemente. Bueno, primera nota, Voz de América, un medio ultraconservador. Sí, medio de Estados Unidos, en este caso su canal de YouTube, que muestra cuál es el comienzo de la era de Donald Trump con Cuba. Se veía venir, obviamente, que iba a haber un endurecimiento de la política de Donald Trump llegado a la Casa Blanca. Efectivamente, tardó un poquito más de lo esperado, pero finalmente anunció, y en la emblemática Little Habana, donde se concentra la comunidad cubana exiliada en los Estados Unidos, y dijo esto. Reconociendo a los líderes del exilio cubano, entre ellos José Luis Antúnez, así como las damas de blanco, el presidente estadounidense anunció la era Trump de política hacia Cuba. Con efecto inmediato estoy cancelando el completamente unilateral acuerdo de la pasada administración con Cuba. Con este anuncio, el presidente Donald Trump subrayó a su electorado en Florida que cumplió su promesa de campaña. El régimen de los Castro le ha enviado armas a Corea del Norte y ha inflamado el caos en Venezuela. Mientras encarcela a inocentes, ha protegido a criminales, estafadores y terroristas. Esta es la simple verdad del régimen de los Castro. Al firmar su compromiso, el presidente procedió a enumerar sus condiciones para el gobierno de Cuba. No levantaremos sanciones al régimen cubano hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que se respeten la libertad de asamblea y expresión, hasta que todos los partidos políticos sean legalizados y hasta que se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Donald Trump aseguró que mantendrá el embargo y se asegurará de que los flujos de dinero y ayuda lleguen directamente al pueblo cubano. Vamos a restringir estrictamente el flujo de dólares americanos a los militares, la seguridad y los servicios de inteligencia que son la base del régimen cubano. Vamos a aplicar la prohibición en turismo, el embargo y daremos pasos concretos para garantizar que las inversiones vayan directamente al pueblo. El mandatario también envió un mensaje a Raúl Castro.
Al gobierno cubano le digo que ponga fin al abuso de los disidentes, libere a los prisioneros políticos, deje de encarcelar inocentes, que se abra las libertades políticas y económicas y entregue a los fugitivos de la justicia estadounidense. Finalmente aseguró que respetará la soberanía manteniendo las embajadas abiertas, pero su administración no dará la espalda al pueblo cubano. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Ayer decía, si los presidentes del futuro serán como Donald Trump, qué discurso anquilosado, pasado de moda, con frases de la Guerra Fría, absolutamente fuera de lugar. Además, es difícil, ¿cómo cuesta cuando un gobierno se quiere poner como en paradigma moral, ¿no? Dice que haya elecciones libres, y si en Estados Unidos las elecciones las ganó Hillary Clinton, con más de 2 millones de votos. No, el otro problema es también la imposición de un sistema de gobierno y una forma de encarar los sistemas políticos, económicos y culturales que Estados Unidos ha tratado de imponer no solo en América Latina, sino en el resto del planeta, digamos. Cuba ha elegido su sistema político, ha establecido un sistema revolucionario y que está avalado por la mayoría de su pueblo, y eso lo tienen que respetar todo el mundo. Esto es un ABC que usted pone sobre la mesa, doctor, y que lamentablemente e históricamente no se respeta y además se tergiversa absolutamente. Un principio básico de practicar la democracia es asumir que posiciones de otros estados pueden ser contrarias a las nuestras, diferentes, no nos pueden gustar, y en eso está la democracia. Estados Unidos históricamente ha sido democrático sin aceptar ninguna otra forma de gobierno. Entonces, ¿qué democracia es esa? Digo, ha sido democrático muy irónicamente. Cada vez que un gobierno en cualquier parte del mundo no le gusta a Estados Unidos, este es desestabilizado por la principal potencia. Eso es la antítesis de la democracia. En ese sentido, podemos decir que Obama fue mucho más democrático porque por lo menos no estaba de acuerdo con el gobierno iraní, se sentó, se mandaban cartas, charlaban. Eso es la democracia. A mí no me gusta cómo gobierna el vecino o la ideología que tiene, la forma de gobierno, pero como soy democrático, la respeto. Si no la respeto y trato de destruir cualquier gobierno que no me gusta, y soy un régimen totalitario. Sí, además, como dijo Albert Einstein, ¿no? Cuando se intenta siempre por los mismos medios y por distintas vías llegar a un mismo resultado en relación a lo que Estados Unidos viene realizando hace 50 años más en Cuba, de tratar de modificarla mediante atentados, mediante bloqueos económicos, mediante el intento de ahogar la economía de ese país, evidentemente es una estupidez. Y Obama dijo eso. Durante 50 años implementamos una política que fracasó completamente y la idea es cambiarla. Y no solo cambió en ese caso Obama, sino que dentro del Partido Republicano, dentro de los empresarios de los Estados Unidos y dentro de la inmigración cubana en Miami, la idea que tenían sobre Cuba, sobre su modelo político, social y económico, sobre los Castros y sobre de qué manera relacionarse, también ha cambiado. Es decir, y por eso Obama entendió eso. Hoy la mayoría de los cubanos que viven en Miami están a favor del fin del bloqueo, están a favor de normalización de relaciones, de la apertura de embajadas, de la posibilidad de viajar sin tener ningún tipo de discriminación a la isla, del aumento de las remesas. Hay un montón de... Y Trump le hace caso a una pequeña oligarquía, una pequeña élite en Miami que vive con los efectos de la Guerra Fría, una élite que ha cometido actos terroristas, que ha financiado la desestabilización en la isla. Y bueno, Trump parece que es esto, un retorno. Muy flojo Trump en política internacional. No sabe. Con Medio Oriente, con Corea del Norte. No sabe. No, lamentablemente es un área que creo que en general, ¿no? Creo que él mismo lo ha dicho, no sabía que iba a ser tan difícil ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? No sabe ni quiere aprender, porque hay tantas cosas que uno no sabe y para eso cualquier estadista tiene sus asesores, tiene sus especialistas. Ningún presidente conoce todo de
de todas las áreas, nadie. Para eso uno se rodea de gente que se especializa en distintos temas. Es muy complejo ser un estadista. Y bueno, y va especializándose o dirigiendo políticas hacia un sector o hacia otro. En este caso, como decía Mariano, hay un senador ultraconservador muy influyente, que es Marco Rubio, que antes no tenía tanta llegada a la Casa Blanca y ahora en tema Cuba es evidentemente el principal vocero y asesor además de Donald Trump. Veamos un testimonio sobre este personaje recogido por Russia Today. Esto es que la lógica con que han ocurrido los acontecimientos lo que está indicando es que Trump debe tener alguna razón para cometer esa extraordinaria barbaridad desde el punto de vista político. Y yo pienso que es simplemente como resultado de que le quiere hacer un regalo a Marco Rubio para que Marco Rubio tenga una actitud displicente en el proceso dentro del cual a él se le está analizando, porque como sabemos Marco Rubio forma parte de la comisión esta senatorial que debe analizar los problemas que él tiene últimamente, tanto al expulsar o al eliminar al secretario del FBI, como las conversaciones con Rusia. Y vamos a escuchar ahora la palabra, la respuesta oficial de la República de Cuba a través de su canciller Bruno Rodríguez. Lo que ha hecho con Cuba no es innovar, no es nada creativo. Lo que ha hecho con Cuba es regresar a la política de 10 gobiernos de Estados Unidos, que es además no solo una política que ha fallado en el tiempo en acercar a los Estados Unidos a los objetivos que se propusieron. Un conocido senador republicano dijo, bueno, 50 años de una política que no da resultados es razón suficiente para cambiarla. Y eso fue lo que hizo el presidente Obama. Estas políticas rescatan témpanos de la Guerra Fría. Habría que preguntarse si solo en la política hacia Cuba. Yo veo alarmantes circunstancias en la situación internacional, crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, creciente inestabilidad, proliferación de conflictos, aumento de los arsenales nucleares y de los gastos armamentísticos. Veo también una profunda ignorancia de la manera con que habría que lidiar con las causas de esos problemas, incluido el problema del terrorismo internacional, cuya única solución uno la ve a través de la cooperación internacional y no de la guerra. El bloqueo es una pieza de la Guerra Fría. Primero, es criminal, es genocida, según las convenciones de Ginebra contra el genocidio. En segundo lugar, es absolutamente injusto y arbitrario. Es una gruesa violación de los derechos humanos, una violación sistemática, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos, daña a las familias cubanas, provoca daños humanos y privaciones. El bloqueo daña los intereses de los ciudadanos norteamericanos, de sus compañías, de sus empresarios, y constituye también una violación de las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos norteamericanos, a los cuales se les prohíbe viajar a Cuba y únicamente a Cuba. De manera que hay una tendencia histórica. Será durante el gobierno del presidente Trump o será durante el siguiente, pero no hay duda que la historia, que la época obligará a un gobierno de los Estados Unidos a levantar el bloqueo y a normalizar las relaciones con Cuba. Y nosotros tendremos toda la paciencia, la resistencia, la decisión y la paciencia para esperar a que ese momento llegue y sobre todo a trabajar activamente para que eso ocurra, con la compañía de la amplia mayoría del pueblo estadounidense, de la emigración cubana y de la comunidad internacional, por decisión soberana y sentimiento muy ampliamente mayoritario, por consenso de nuestro pueblo.
Bueno, los contenidos del programa de hoy para mí son como un somnífero, Mariano. ¿En qué sentido? En que vemos esto repetirse, esta hermenéutica, esta lógica geopolítica, tantos años. ¿Será que ya estamos viejos nosotros, no? Pero sí, ya, muchachos, lo que decía vos hace un rato, y lo que decía Obama, hace 50 años que no nos funciona. Busquemos otra forma. Sí. Y aparte momentos en el cual, digamos, la Unión Europea volvió a tener vínculos comerciales con Cuba, las votaciones en el bloqueo de Naciones Unidas, en la última votación no hubo un solo voto a favor, que antes era el de Estados Unidos y Israel, se abstuvieron. Ya está, esto ya es está. como el mundo occidental y los países fuertes del mundo, digamos, aquellos que han sido países colonialistas, que le han impuesto el yugo a otros países, se han dado cuenta de que Cuba tiene derecho a su camino y a su decisión soberana de sus destinos, y ha dejado hace rato de inmiscuirse en sus asuntos internos. Bueno, Trump parece que no ha visto y nadie le ha contado sobre que el mundo ha cambiado, en algunos aspectos para mal, en otros para bien, como es este caso, y hasta los gobiernos de derecha en la región, antes de la última cumbre de las Américas, la que se realizó en Colombia, le dijeron a Estados Unidos, esta es la última cumbre en la cual Cuba sigue excluida, no puede participar. Vimos una foto en la CELAC entre Piñera y Raúl Castro traspasándose la presidencia. Es como que... Vamos a ver qué dicen, si entre los cubanos algunos están aburridos con este tema como nosotros. Cuba. Ahora mismo estamos hablando de eso ahí, mis hermanos y yo. Una locura. Eso es una locura, te das cuenta, y hablamos, decíamos que eran las mismas medidas, lo mismo que había dicho Obama, que ellos dicen que contra el gobierno de Cuba, que con el gobierno de Cuba no quieren negocio alguno, sino con el pueblo. Eso mismo dijo Obama aquí, ¿ves? ¿Te das cuenta? Así que, y de cierta forma nosotros estamos acostumbrados y estamos preparados, sabemos siempre lo que sale de la boca de ellos. Yo opino lo que yo siempre veo en la televisión, lo que dice el periódico, y que es una cosa no racional por Trump, porque en definitiva Cuba es un país que no se mete con nadie. Pienso que son medidas injustas. Muy injusta, porque a tantos años de revolución no es para que él tome esas medidas. Yo estoy en desacuerdo con esas medidas. Parecen un poco ambiguas, porque por un lado él dice que quiere lo mejor para el pueblo cubano, recrudeciendo el bloqueo, y por otro lado no entiendo. Si quieren lo mejor para el pueblo cubano, los dos gobiernos, tanto el cubano como el norteamericano, tienen que buscar lo mejor para el pueblo cubano. Que él quite todas esas restricciones, porque nos afecta a nosotros, y queremos que sea una cosa que sea segura para poder salir adelante, para poder prosperar. Realmente hay que ver qué pasa en estos días, pero ahora mismo creo que es como volver a la Guerra Fría. Realmente estas medidas que anuncia el señor Trump, como le decía, son un golpe duro contra el sector privado de Cuba y contra todo el pueblo de Cuba. Y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su solidaridad con la revolución cubana. La nota a la 7, por favor. Y dijo que Cuba no está sola, que Cuba tiene siempre la solidaridad de Venezuela. Desde que la llegada de Hugo Chávez al poder, la relación entre La Habana y Caracas se ha estrechado muchísimo en lazos de solidaridad, integración y apoyo. Así se refería en la cadena Telesur el presidente Maduro. Venezuela ha aguantado una agresión en estos primeros meses del inicio del gobierno de los extremistas en Estados Unidos. La hemos derrotado, la tenemos contenida y la vamos a derrotar completamente. Y ahora Donald Trump anuncia que empieza un nuevo ciclo de agresión contra Cuba. No podemos permitirlo. Yo llamo a la unión, a la movilización de la conciencia de los pueblos y movimientos populares de América Latina y el Caribe en solidaridad con Cuba, la de la dignidad, con el presidente Raúl Castro y con la revolución cubana
fundada por el comandante Fidel Castro. Cuba no está sola, aquí estamos, hermanos, en Martí y en Bolívar, en Fidel y en Chávez. Seguiremos nuestro recorrer, nuestro transitar, juntos y unidos. Tenemos que estar más unidos que nunca. Bueno, Rafael Correa, otro líder latinoamericano, estuvo en Cochabamba, después voló hacia Montevideo y allí tuvo distintas actividades, estuvo con el Pepe Mujica y también hizo una entrevista con la televisión estatal de Uruguay. Allí se refirió o hizo una comparación entre Donald Trump y el inolvidable George Bush hijo. A ver. Yo no soy pesimista con respecto a Trump. No porque espere algo de ese tipo, sino que políticas tan cavernarias, tan elementales generan una reacción en nuestro continente. Fíjese, Bush Jr., que era un intelectual al lado de Trump, ¿ya? Cuando llega toda esta avalancha de gobiernos progresistas en la región, es en el gobierno de Bush, como reacción, insisto, a tanto primitivismo. Pero Bush era un premio Nobel al lado de Trump. Entonces yo creo que puede darse una reacción similar. Bueno, acá hay un tema que es la ignorancia, ¿no? Y no es la ignorancia, no, en el sentido que utilizan los sectores conservadores habitualmente, que es que, no terminó la primaria, no terminó la secundaria, no fue a la universidad. Acá hay unos personajes que tuvieron todo el dinero del mundo para ir a Harvard, a Oxford, a donde se le cante, a Princeton, y no les sirve para nada. Y demuestran una ignorancia muy fuerte en el manejo de la política internacional. No sé, tal vez es una visión desde un lugar progresista y a lo mejor sea errónea, no sé. Pero Trump está teniendo problemas, está siendo muy criticado por los medios de comunicación, se comentan todo el tiempo sus contradicciones. O decimos que es ignorante desde la izquierda porque no nos gusta lo que hace. No, yo creo que a mí, por ejemplo, no me gusta Álvaro Uribe y jamás diría que es un ignorante, al contrario, es un tipo súper inteligente que está en un arco ideológico que nunca será el mío, pero es un tipo inteligente. Donald Trump no lo es, uno lo escucha y realmente se sorprende cuando ve las reseñas de los medios sobre sus opiniones, la manera peligrosa en la que utiliza el Twitter, pero la cantidad de conflictos diplomáticos que ha generado a contramano incluso de políticas más o menos constantes de la política exterior de Mariano, Estados Unidos. Analicemos una cosa. Él construyó su candidatura, él construyó su presidencia. Porque, por ejemplo, podríamos decir que Bush Jr., a quien Rafael Correa muy irónicamente decía que era un intelectual al lado de Donald Trump, Bush Jr. tenía una impronta más de títere, ¿no? Del clan, de la familia, del papá, del partido republicano, como que estaba ahí, como que dijeron, bueno, vos vas a ser presidente. Pero Trump la construyó él. Sí. Para construir una presidencia tenés que ser un tipo inteligente, no es fácil llegar a ser presidente de nada, menos de la principal potencia del mundo. O de cualquier país. Puede tener obviamente una inteligencia o una capacidad, no sé si inteligencia, una capacidad para construir negocios, para construir emporios empresarios, pero no tiene... Por lo menos supo leer que la gente, aunque no ganó las elecciones, por lo menos supo descubrir que la gente quería votar algo así, digamos. No, él atendió muchísimo, y lo muestra el mapa de la votación en Estados Unidos, a sectores rurales, a sectores... de la economía que a lo largo del tiempo fueron perdiendo hegemonía, como el sector del carbón, por ejemplo, al que le hizo promesas de recuperación que son imposibles, porque es una industria que se está modificando por muchas razones, por las energías renovables y por otras, y construyó, digamos, esa América profunda, apartada de quizás las grandes decisiones de los gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, porque si uno observa, Bush ganó mayoritariamente en las ciudades de 1 millón de habitantes o menos, donde no había universidades, donde había crisis económicas o empleos que se habían perdido por industrias que dejaron de ser rentables. Habló también de un proteccionismo, de traer empresas, porque las empresas vuelvan a trabajar en Estados Unidos, y Hillary Clinton ganó en las grandes ciudades, en las costas, fue muy claro la división del voto. El enojo de la ciudadanía, él lo supo
Por supuesto, claro. No lo supo hacer, no sé, Ross Perot hace 20 años, otro líder, digamos, creo que eran condiciones económicas outsider. diferentes. No lo supo hacer Bernie Sanders para llegar más, o sea, no sé, a lo mejor él tenía 100.000 millones de dólares, obviamente que eso también ayuda, ¿no? Para instalarse como un candidato. Bueno, tampoco había candidatos brillantes en la tienda republicana. Bernie Sanders tenía que competir con uno de los apellidos emblemáticos de la política de Estados Unidos. Nos guste o no, Trump le ganó todas las internas al propio Rubio, a un montón de líderes fuertes republicanos. Bueno, pero ahora evidentemente demuestra algunos accionares que pueden ser muy cuestionables de distintas posturas ideológicas. Pero aparte dice cosas que no... Las cosas que dijo cuando terminó con el acuerdo del cambio climático no son ciertas. Opiniones que vierte sobre el Medio Oriente no son ciertas, es decir, da cifras que no son reales, habla de una recuperación en que se recuperaron 5.000 empleos cuando los 50.000 empleos, desde que es presidente, lo cual es mentira. Yo insisto en que acá hay una cuestión, y sé que vos estás de acuerdo, Mariano, que es la responsabilidad ciudadana. A los presidentes, más allá de los países, los elegimos nosotros. Claro, obviamente. Entonces, tipo que tiene al planeta al borde de una tercera guerra mundial, que genera una angustia grande en ese sentido, y sabíamos que tenía un no es que nos engañó, hablemos de la ciudadanía estadounidense, no es que los engañó con un discurso y después hizo otra cosa. No, él ya tenía estas posturas. ¿Y cómo la gente, cómo los ciudadanos... Hablo desde un punto de vista o de una postura de ciudadanía universal. ¿Cómo vamos a elegir a líderes así? Más allá de que estemos molestos con la política, con la realidad, con el sistema que no nos da los beneficios que buscamos, pero busquemos una salida más humana a los problemas, ¿no? Quizás lo paradójico es que en el caso de Estados Unidos, producto de su insólito sistema electoral, Clinton le sacó 3 millones de votos a Trump, lo cual es un dato también, ¿no? Es un dato también. Eso es un dato que... Pero le debió haber sacado 25. Puede ser, claro, en el voto popular. Y pasa que Hillary Clinton, si uno se pone a comparar, Trump mantuvo más o menos el nivel de votación que venía teniendo el Partido Republicano. Obama había sacado una cifra de votos casi histórica, y Clinton perdió muchísimos de esos votos que tenían la impronta de Obama. Yo creo que uno de los factores por los cuales gana Trump es que también Hillary Clinton tenía mucha desconfianza. Mucha gente la consideraba una persona taimada, que había ocultado informaciones de Estado, sus correos electrónicos, lo que había ocurrido en Benghazi, y otras posturas de Hillary Clinton que muchos sectores de la sociedad decidió ni siquiera ir a votar porque no toleraba ni a Trump ni a Hillary Clinton. Yo digo que insisto que como ciudadanos de este mundo, ciudadanos universales, aprendamos mejor a elegir a nuestros gobernantes. Más allá de enojos y todo, vuelvo a reiterar. Y que tenemos además, tengamos conciencia de ese gran poder que tenemos. Porque nosotros nos pasamos acá haciendo análisis internacional y diciendo este presidente, el otro no sé qué, haciendo análisis político, ¿no? Como lo hace tanto periodismo a lo largo y a lo ancho de este planeta. Pero el gran poder de elegir a los líderes los tenemos nosotros, la gente, en todos nuestros países. En la mayoría de los casos donde no hay tremendas dictaduras, pero ya son muy pocos los países donde hay regímenes tan cerrados. Aprovechemos, sepamos usar ese gran poder que tenemos de elegir a nuestros gobernantes. Digo, de onda, ante tanta avance de ideas que nos retrotraen a un pasado que creo que estamos todos y coincidimos en que no se debe repetir. Lo digo por el avance de la ultraderecha en Europa y por gobernantes como Trump que, entre otras cosas, reivindican a Mussolini en el Twitter, unas cosas muy extrañas. Bueno, hagamos un cortecito y ya regresamos. Aunque sea con una papa caliente y un boniato caliente, estoy contigo. Y si después de un zanjón,
Hubo una vez Paraguay. Digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Bueno, no creo que este capítulo de Ojo con los Medios le llegue a Donald Trump, pero pasamos, sería interesante que lo pudiera ver. Le vamos a poner subtítulos. Para ver las políticas que tantos años quisieron aplicar a la Revolución Cubana y no funcionaron, un reporte de Cuba Información. El 18 de enero de 1962 fue entregado al presidente Kennedy el llamado Proyecto Cuba, conocido también como Operación Mangosta. Su objetivo, provocar, mediante la guerra económica, una rebelión interna en Cuba que crearía las condiciones para justificar una intervención militar de Estados Unidos. La Operación Mangosta terminó abruptamente al ser descubiertos por Estados Unidos en octubre de 1962 los cohetes R-12 soviéticos escondidos en la provincia de Pinar del Río. El acuerdo entre Estados Unidos y la URSS para dar fin a la llamada crisis de los misiles incluía la interrupción de dicha Operación Mangosta dentro de un paquete de compromisos de Estados Unidos de no atacar a Cuba. Sin embargo, las acciones de Estados Unidos continuaron. En junio de 1963 la CIA presentó un nuevo plan llamado Política Encubierta y Programa Integrado de Acciones Propuestas hacia Cuba. En el texto de presentación de este plan, ahora desclasificado, se lee que su estrategia era desarrollar represalias económicas y acciones de sabotaje que se sientan profundamente en la población cubana para provocar revueltas activas contra el gobierno comunista de Castro. Las acciones terroristas no se hicieron esperar. La CIA atentó contra instalaciones eléctricas, almacenes de petróleo y contra poblados costeros de la isla, con la intención de causar pánico entre la población. Habrá fracasos con la consecuente pérdida de vidas y acusaciones contra Estados Unidos. Se lee en el documento de la CIA que continúa: el gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para negar públicamente cualquier participación en dichos actos. Hoy, cuando el presidente Barack Obama ha reconocido el fracaso de esta política de fuerza, es necesario tener presente que los objetivos de Estados Unidos en Cuba siguen siendo los mismos que ayer, aunque la prensa internacional se niegue a repasar la historia de su cínico y criminal terrorismo de Estado. Por eso es bueno que la nueva administración en los Estados Unidos conozca que Cuba ya sabe, desde que triunfó la revolución en el año 1959, cuáles son las intenciones, la cantidad de atentados terroristas que hubo, con sus víctimas fatales, con sus consecuencias económicas, sociales, y que Cuba logró resistir, y ya pasaron 10 presidentes que intentaron terminar con el rumbo revolucionario que decidió Cuba y no pudieron. Creo que Donald Trump se tiene que preocupar por sus problemas internos, que son muchos, y recién en 5 meses de presidencia, encuestas le dan una aprobación de apenas el 35%, así que vamos a ver justamente cómo reporta la cadena estatal iraní Hispan TV sobre protestas al interior de los Estados Unidos contra la administración Trump.
Organizadores del movimiento llamado la Marcha de la Destitución hicieron escuchar sus voces de protesta contra las acciones de Donald Trump. Armados con pancartas bajo el rayo del sol, activistas blancos e hispanos dicen que es momento de ponerle freno al mandatario. Yo ya nomás quiero a este presidente Trump. Él está quitando todos los derechos de los humanos y yo no voy a estar parada esperando para que él quita más y más y más. Y yo miro que esto no está yendo a ningún lado bueno. Y es que parece que casi a diario el presidente Trump logra despertar emociones controversiales en diferentes grupos dentro y fuera de la Unión Americana, algo que deja muy mal sabor de boca a los activistas. Yo creo que debemos sacarlo inmediatamente, es un desastre para el país. Bueno, por todo el mundo, nadie le gusta, le hacen burla a Trump de su manera de ser. Recientemente la Corte Suprema pudo haber apuntado la primera victoria para Donald Trump al permitir que entre en efecto la prohibición de viaje de personas que vienen a los Estados Unidos de 6 países de mayoría musulmana. Esto no ha podido encender más la hoguera de la discordia en los Estados Unidos. Yo como americano, yo pienso que el presidente Trump es mal para todas las amigas inmigrantes y las personas minorías, sí. ¿No te gusta? No te gusta, no me gusta, es terrible. Ante lo que describen como falta de ética y la posible obstrucción de justicia que sugiere la investigación del FBI sobre el asunto de las elecciones del 2016 y la supuesta intervención rusa, los activistas piensan que ya hay suficientes herramientas para despedir al mandatario de su cargo. La destitución de un presidente es un proceso que puede tomar meses y no es que años, y aunque la Casa Blanca asegura que la administración ha avanzado en el proceso de dar un mejor nivel de vida a la gente en los Estados Unidos, los activistas aseguran que solamente han sido pasos de cangrejo, por lo que preparan una marcha para pedir que Donald Trump sea expulsado de la presidencia. Víctor Cordero, Hispan TV, Los Ángeles. Desde Los Ángeles hasta La Paz, y vamos a ver más efectos de las políticas de Donald Trump en esta nota de Russia Today. Saludos también a Moscú y al amigo de Colombia que nos mandó un mensaje el otro día. Después lo vamos a leer un ratito, que es bien largo. Esta es María. La llamamos así porque nos ha pedido que no revelemos su auténtico nombre por temor a que la puedan deportar. Vive en Los Ángeles y no es ni mucho menos la única con miedo en su comunidad. Yo soy mexicana de origen, vine acá a los 14 años. Hay mucho miedo, hay demasiado miedo. Es increíble. Los comercios que son mayoritariamente de latinos, conocidamente, ¿verdad? Están ahora mismo vacíos. Ahora tiene 24 años y llevaba 7 años indocumentada hasta que la acción diferida conocida como DACA le dio un alivio momentáneo. Esta orden ejecutiva, implementada por Barack Obama, daba permiso de residencia temporal a los que llegaron a Estados Unidos de la mano de sus padres cuando aún eran menores. Pero desde que Donald Trump ganara las elecciones, incluso aquellos bajo este tipo de programas temen la expulsión. Es más, los que se registraron tuvieron que revelar todos sus datos al gobierno, y ahora esto se puede convertir en un arma de doble filo. Todas las personas que aplicamos para el DACA confiamos en el país, y al momento en el que se nos retire ya estamos en una manera, el gobierno ya sabe que estamos acá, entonces el miedo puede ser aún mayor que una persona que no tiene récord. Ahora la inseguridad marca su futuro inmediato. Es muy feo vivir en la incertidumbre de qué va a pasar, que alguien pueda decidir nuestro destino, ¿no? Bueno, en mi caso, gracias a Dios que estoy todavía protegida con el DACA, pero en cualquier momento que pueda terminar paso a ser indocumentada completamente otra vez. Historias como estas se repiten por todo el país, y es que Donald Trump ganó las elecciones prometiendo mano dura contra los inmigrantes. Ahora la Casa Blanca ya ha asegurado que las ciudades santuario que no colaboren con el gobierno central en materia migratoria podrán perder parte de sus fondos federales. Cualquier futura violación resultará en la retención de subvenciones, terminación de subvenciones y la inhabilitación para subvenciones futuras. El Departamento de Justicia también tomará todas las acciones legales posibles para reclamar cualquier subvención ya otorgada a cualquier jurisdicción que voluntariamente viole el artículo 1373. Sin embargo, ante esta presión, hay ciudades como Los Ángeles, que recibe alrededor de $200 millones al año del gobierno federal, o San Francisco, que recoge aproximadamente 1.000 millones del gobierno central, que aseguran que no van a ceder. El alcalde de la ciudad, Ed Lee, anunció que no va a mantenerse como ciudad santuario
que sabe de las amenazas del corte del presupuesto y que no le importa, que vamos a asumir ese costo con tal de mantener la ciudad santuario en San Francisco. Ahora empieza un periodo de aún más tensión entre las ciudades santuario y el gobierno federal. Un pulso entre autoridades que puede dejar como perdedores a inmigrantes como María. Bueno, las ciudades de Ontario son, por ejemplo, dos emblemáticas, Los Ángeles y Nueva York, en sus costas extremas de los Estados Unidos, y lo que hacen es no pedir documentos, no perseguir a los inmigrantes que no tengan papeles, sino tratar de colaborar y ayudarlos. Hay una guerra abierta entre estas administraciones y el gobierno central de Donald Trump. Estas ya dijeron que si quieren que le quiten los fondos federales, pero no van a aplicar las políticas de Trump ni lo que piden. Los latinos son el 16% de la población en los Estados Unidos y el principal objetivo de Donald Trump de criminalización y persecución. Y ahora vamos a ver una nota que pone la cadena CNN mostrando cómo han deteriorado su calidad de vida los inmigrantes latinos desde la llegada de Donald Trump. Las imágenes de personas viviendo en las calles del condado de Los Ángeles son cada vez más comunes. El último reporte de la Autoridad de Servicios a Indigentes de Los Ángeles da prueba de ello. El número de personas sin hogar llegó a casi 58,000 en todo el condado este año, lo que significa un incremento del 23% en comparación al 2016. Pero lo que más preocupa a funcionarios públicos, entre ellos a la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, es que el número de indigentes latinos se incrementó más que cualquier otro grupo étnico, mientras que la población indigente blanca bajó 2%. Eso aumentó de 27% al 35% para la población latina. Me siento mal porque han aumentado los números en todo el condado casi 23%. Y dentro de esa población de 58,000 personas, casi 50% son latinos. Y eso me asusta. Berjani y Solís creen que varios son los factores que han contribuido a este fenómeno social que es encabezado por personas de la raza negra. El costo de vida y luego el desempleo y luego básicamente que no hay viviendas tuvo que ser mucho a contribuir a eso. Veo que muchas personas no les alcanza el salario. Muchos apenas ganan el salario mínimo y tienen 2, 3 niños o lo que sea, o es una madre con 3 o 2 niños y tiene que trabajar 2, 3 trabajos y no le alcanza. Y acá los rentas son muy altos en Los Ángeles también. Hemos seguido mucho y es cierto, para tener un apartamento de solamente una sala, más que $1,000. En unos lugares en el este donde es más pobre. Michelle Salinas y su novio Oscar Guerrero, ambos de 38 años de edad, son parte de esa preocupante estadística. Ambos llevan 2 meses viviendo en esta furgoneta. Ella trabajaba cuidando niños y limpiando casas, él como electricista. No obstante, dicen que debido a que son indigentes, nadie les quiere dar trabajo y cuentan además que las pocas horas que trabajaban ganando el salario mínimo de $10.50 por hora no les alcanza para cubrir el alquiler de una vivienda, que estaría entre los $1,200 a $1,800 por mes. Una situación que los obligó a vivir en la calle. Más estar en la calle, I don't know, just so hard, ugly, no tener casa, no tener dónde llegar a bañarme, a cocinar mi comida. They judge us a lot. They judge me especially. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Nos juzgan demasiado, especialmente a mí porque me corto. Yo sufro de depresión, esquizofrenia y bipolaridad. El problema ha provocado la creación de una norma municipal. La medida recién aprobada en el condado de Los Ángeles, que se espera entre en efecto este mes de julio, es el último esfuerzo por parte de las autoridades para hacerle frente a este fenómeno social que no ha manifestado decadencia a través de los años. Ya pasó una medida que vamos a poner casi $350 millones cada año para ver cómo podemos combatir este problema, ayudando a estas familias. Las medidas H y AAA son recursos que van a poder ayudarnos a hacer más viviendas y más servicios para las personas sin viviendas, pero sí va a tomar un poco de tiempo. Esfuerzos que aplaude Salinas, pero cuenta que el tiempo y la paciencia se están agotando. Ya no puedo montar así en esta calle, así, ya no, me siento que me estoy ahogando.
y nadie me ayuda, nadie nos ayuda a nadie. Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles. Bueno, el sueño americano hay que pensarlo muy bien. Hay millones de personas en la indigencia en los Estados Unidos. Esto generalmente no tiene mucha trascendencia mediática, pero es una situación social compleja y muchos de ellos obviamente son inmigrantes que llegan desde distintas partes del mundo. Unita más antes de ir al corte. Nos vamos al corte con una más de las políticas que está implementando y las consecuencias de las políticas que está implementando Donald Trump. Ya regresamos. Es de una mamá de Nueva Jersey quien tiene un hijo de apenas 2 añitos. El pequeñito sufre un trastorno genético donde sus órganos no se forman correctamente. Desde que nació ha tenido que ser operado muchas veces y necesita medicamentos muy costosos. Por eso la mamá a través de Twitter compartió su historia y esta foto del último recibo por la operación de corazón abierto de su hijo, por la que tendría que pagar $230,000. Pero gracias al Obamacare solamente pagaría $500. Ella busca que la gente considera a los niños como el suyo en el debate sobre el Trumpcare, del cual ustedes hablaban hace unos minutos, que de ser aprobado, 22 millones de personas quedarían en riesgo, incluyendo, por supuesto, al pequeñito del cual les acabamos de hablar. Pero bueno, como ustedes mencionaban, sabremos qué va a suceder con el Trumpcare hasta después del próximo 4 de julio. Último bloque, nos quedan un par de minutitos y los aprovechamos para poner más información a disposición de usted que está del otro lado de la caja boba o del plasma bobo, aunque hasta ahora nadie ha hablado de un plasma bobo. Hablamos de Venezuela en un minuto, Mariano. Rechazo ante el ataque del helicóptero que estábamos poniendo al aire estos días. Sí, sigue avanzando la investigación, la búsqueda de este personaje que atentó contra el Tribunal Superior de Justicia y sobrevoló también la sede del Ministerio del Interior. Hubo manifestaciones, hubo voces oficiales en contra de esta situación. Lo reporta Marcos Salgado para Hispan TV. Es el edificio de la Corte Suprema de Justicia en Caracas, que el martes fue atacado con granadas desde un helicóptero de la Policía de Investigaciones que había sido secuestrado más temprano en el aeropuerto militar de la ciudad. El Pleno del Tribunal aseguró que se trató de una acción terrorista. Declara que el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados y magistradas y demás jueces de la República se encuentran bajo amenaza terrorista, por los cuales solicitaremos las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de nuestra institución y de nuestros funcionarios. El mismo helicóptero atacó más tarde la sede del Ministerio del Interior. Balazos de armas largas en pisos y cristales cuando se realizaba en la terraza una reunión con decenas de empleados del ministerio. El presidente Maduro aseguró que es una acción desesperada de la oposición que no logra derrocarlo, y el nuevo canciller de Venezuela dijo que es un acto terrorista. Sacar de proporciones el incidente y ponerlo como si fuera un intento de golpe de Estado, así haya sido la intención de los actores, es equivocado, puesto que la magnitud no llega hasta allá. La magnitud se llega a ser un acto terrorista cuya intención era alarmar, desestabilizar, ¿verdad?, crear pánico en la población. Eso sí era su intención. El canciller agradeció la solidaridad de algunos países de la región y denunció el silencio de naciones de Europa y de Estados Unidos que no repudiaron la acción armada. Nosotros todavía estamos esperando cuál es la reacción de muchos países que dicen preocuparse por Venezuela, se preocupan por los derechos humanos, se preocupan por el pueblo venezolano, se preocupan por la lucha contra el terrorismo, y todavía no hemos tenido la primera declaración. En Europa deben ser ya como las 8 de la noche, casi como 17, 18 horas después del evento. Y de parte de los países de la Unión Europea no hemos recibido la primera reacción. Y mientras se sucedían las reacciones, muchos llegaron a los alrededores del Palacio de Gobierno. Que la derecha venezolana ha estado intentando tumbar y derrocar a nuestro presidente de la República. Aquí está el pueblo de pie, rodilla en tierra también,
a defender nuestra revolución bolivariana, vamos a defender la institucionalidad de Venezuela. Y así cientos y cientos de personas llegaron hasta aquí, hasta el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas, para respaldar al presidente Nicolás Maduro. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, doctor. Comandante. Nos vamos hasta mañana y con una notita más de Hispan, en este caso de la corresponsalía acá de La Paz, la nota que armamos sobre el caso de los 9. Les mandamos un abrazo grande y gracias por la compañía. Hasta la próxima. Gran expectativa causó la llegada a La Paz de los 9 funcionarios bolivianos detenidos durante más de 3 meses en Chile. El presidente Morales los recibió personalmente durante más de 1 hora y luego hizo público su rechazo a los hechos. Con una detención para escarmiento, yo diría, para amedrentamiento. Eso también es parte de la doctrina norteamericana. Cuando hay una rebelión, sublevación de los pueblos, ahí vienen las políticas de escarmiento, amedrentamiento, intimidación, para que nunca más puedan levantarse. El mandatario no ocultó su molestia con las autoridades chilenas, quienes condenaron a los bolivianos por contrabando, robo con violencia y porte ilegal de armas. Seguramente pensarán que vamos a tener miedo. Quiero decirles de frente y con frente altiva, no tenemos miedo a Chile. Ya estamos en otro tiempo. Hagan lo que hagan. En Palacio pudo evidenciarse que este conflicto había generado una gran tensión. Mucho alivio, la verdad es que hubo un momento en el que personalmente me invadió un temor de que en ese su afán de querer escarmentar al pueblo boliviano, al gobierno boliviano, al presidente boliviano, pues pudieran avanzar en una condena que hubiera sido probablemente muchísimo más injusta que lo que fue en realidad. Me alegro mucho que haya salido, que está aquí en Bolivia. Y al señor presidente le agradezco porque él nos ha dicho que nos iba a ayudar, nos han ayudado, le agradezco mucho. La detención de los 9 estuvo enmarcada por graves denuncias de tortura protagonizadas por los carabineros chilenos. Estas fueron confirmadas por las víctimas. Yo tengo una cicatriz acá. Aquí me dieron a mí 2 patadas, me dieron una patada aquí en el pómulo, me patearon la nuca, me patearon las costillas, estuve 1 semana sin poder respirar. ¿Se confirman las torturas que fueron denunciadas? Fuimos golpeados, drásticamente, violentamente. Esa es la palabra. O sea, fuimos golpeados. Yo vi a todos mis compañeros en el piso, cuando los gendarmes estaban encima de ellos, parados. A mí me golpearon 3 carabineros, no carabineros. A mí me golpearon 3 carabineros. 2 me golpeaban las costillas y el otro me golpeaba la cabeza, me pisaba. Los 9 funcionarios bolivianos fueron liberados tras 101 días de detención y el pago de una multa impuesta por el Estado chileno de $49.000. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz.